Conversar con Alberto Castellano. Él es economista de la Universidad del Zulia y también miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales del Zulia. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Nos acompaña hoy vía Skype desde Colombia. Muy buenas tardes, agradecido por esta invitación. Bien, queríamos conversar con usted respecto a una participación que tuvo recientemente en una actividad que se denominó la incertidumbre que existe en Venezuela y hacia dónde va la economía venezolana o Venezuela en este año 2021. Le correspondía a usted en ese momento hablar sobre lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto y quisiera conocer parte de lo que es el análisis que se puede hacer hasta el momento de lo que es la economía venezolana, las causas y las consecuencias que ha tenido el proceso de depresión económica, así como la hiperinflación del país y los efectos que esto va a tener en la sociedad, en todo lo que tiene que ver con los aspectos socioeconómicos de la población. Sí, efectivamente, la economía venezolana es una economía que se ha hecho enana. Es decir, hablábamos de un PIB que estaba alrededor más de 300.000 millones de dólares, 350.000 millones de dólares, y en este momento puede estar alrededor de 50.000 millones de dólares. Eso es por el impacto tan profundo de tener ya 7 años en depresión económica, en recesión económica, básicamente desde el año 2014. Y esto se ha originado, en mi opinión, eh, muy particular, y creo que es compartida por un número importante de economistas, que es inducido por una política económica que es cerrada. O sea, básicamente, toda la situación que hemos visto desde el punto de vista de la volatilidad del Producto Interno Bruto y su impacto a nivel monetario, es decir, la caída importante que ha tenido las reservas internacionales como respaldo a la moneda de circulación legal, el bolívar en Venezuela, y la exacerbación del incremento de la liquidez monetaria, pues originado de base un proceso hiperinflacionario desde el año 2017 que profundiza aún más esta situación de recesión, de depresión que vive la economía venezolana. Todo esto aunado ahora a la pandemia, que lo que ha hecho, digamos, impactar negativamente lo que le acabo de indicar, y obviamente las sanciones del 2017, que a pesar que no es el origen de esta situación, también ha incrementado el impacto negativo sobre el producto y sobre la variación de precios. Por lo tanto, estamos en el peor de dos mundos, es decir, tenemos hiperinflación y tenemos una depresión muy profunda, lo cual de hecho en economía deberíamos buscar una nueva denominación para este tipo de fenómenos. Cuando vemos la situación del país, Venezuela tiene, al parecer, realidades diferentes. Cuando usted está en la capital del país, evidencia una situación distinta a lo que se vive en el resto de las regiones del país. ¿Cómo puede entonces medirse la situación que está atravesando el país en cuanto a lo que es el acceso y la capacidad de compra del ciudadano? ¿Por qué se está viendo impactada la región y no la capital? Sí, bueno, gracias por hacer esa introducción, porque efectivamente la crisis actual que vive Venezuela y sus consecuencias, pues hay que medirla en términos regionales. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, la capital en este caso que la provincia. Inclusive, dentro de la provincia no es lo mismo sectores rurales que los sectores urbanos. Y el problema de base, bueno, en primer lugar, yo creo que Venezuela todavía vive un proceso de centralismo donde se evitó que buena parte de estas consecuencias se dieran en Caracas. Se evitó, pero ya no se puede evitar. Por ejemplo, el problema de escasez de gasolina, que tiene pues muchos años en otras regiones del país, por ejemplo, Maracaibo, y el mismo problema eléctrico, que ya es un problema de vieja data en otras regiones del país, que ya en Caracas pues ya no se puede evitar. Creo que en Caracas el problema del agua que ya es estructural, pero las demás dificultades desde el punto de vista de acceso a servicios públicos y, por ejemplo, escasez de piezas monetarias
pues es relativamente reciente en términos comparativos, ¿no? Me quiero referir. Entonces, esta diferenciación lleva a que para hacer el análisis hay que hacerlo particular, ¿no? Muy regional, de hecho muy local. Ahora, indistintamente de la región donde usted se encuentre, la torta que existía para repartir, en este caso el Producto Interno Bruto, que es la cantidad, el valor agregado en bienes y servicios en la economía, es más pequeño y por lo tanto hay menos que repartir. De hecho, ante una situación migratoria que Venezuela pues no era recurrente, aproximadamente hace 5 o 6 años donde se observa pues un importante, 5 años, una importante salida de venezolanos hacia el exterior. Ya hablamos, hay estimaciones de 5.6 millones de venezolanos fuera del país. Inclusive con esa disminución que se está dando a nivel de demandas en servicios públicos y demandas de bienes y servicios, aún existen procesos, digamos, de desbarajuste a nivel de oferta y demanda. Repito, a pesar de que ha disminuido las presiones por la demanda, sujeto a la salida de venezolanos, aún persiste esos problemas. Y esto se debe a que la torta se ha hecho mucho más pequeña, que es el Producto Interno Bruto. Y a su vez, los precios están exacerbados, crecen, digamos, en términos prácticamente diario, interdiario. Gracias a Dios ya entiendo que en el último mes ha habido un proceso de relativa estabilización de los precios, espero que se mantenga, pero definitivamente el proceso hiperinflacionario ha destruido la capacidad de compra del venezolano y por ende la riqueza. Esto ha perjudicado muchísimo tener ya 46 meses con proceso hiperinflacionario, pues eso impacta a todas las familias de Venezuela. Dentro de lo que hemos visto como la realidad venezolana, ¿habría alguna forma de comparar lo que ha atravesado Venezuela o la situación que ha pasado Venezuela en estos años con algún otro país o alguna otra experiencia en la región? Sí, bueno, existen ejemplos, pero ninguno tan profundo como el de Venezuela. De hecho, existió la hiperinflación nicaragüense que todavía, entre el 80 y el 85, es la hiperinflación más larga en la región. Estamos hablando más de 50 meses, pero ya Venezuela le está roncando en términos de longevidad de la hiperinflación y eso no es bueno. Eso es muy negativo, que la hiperinflación haya durado tanto. La hiperinflación se puede resolver porque en los más de 30 casos hiperinflacionarios que ha vivido el mundo, todos tienen el mismo origen, que es monetario. Por lo tanto, sabemos cuál es la causa de hiperinflación, que es la exacerbación de la liquidez monetaria, el crecimiento en términos nominales de la liquidez. Ahora, para resolver esto tenemos que ir, obviamente, a un proceso de estabilización de las variables macroeconómicas. Previo a ello, en el evento se discutía sobre esto, es decir, hay que pasar primero por un proceso de emergencia nacional donde se disminuya el impacto de todas las circunstancias económicas a la sociedad venezolana. Las familias venezolanas no la están pasando bien. Estamos hablando de aproximadamente el 90% de los venezolanos están empobrecidos. Esto, pues definitivamente hay que remediarlo para posteriormente hacer un proceso de estabilización y después a un proceso de ajuste estructural donde podamos lograr un proceso de crecimiento estable a mediano y largo plazo. El hecho de que Eso los se, precios se hayan estabilizado en el corto plazo, hablaría de que podríamos estar entrando en esa etapa donde es importante empezar a hacer todas las correcciones de distorsión de la economía para avanzar en frenar la hiperinflación que debería estar haciendo en este momento el Estado. sí, bueno, eso es importante. Definitivamente hay una discusión que hay que hacer. En primer lugar, en términos de Keynes, o sea, para hablar de que desapareció la hiperinflación, tenemos que esperar 12 meses con inflación por debajo del 50%. Ojalá se pueda lograr. Pero recuerden que hay un proceso de sobreestimación del tipo de cambio, sobrevaloración del tipo de cambio, y esto puede estar impactando, por ejemplo, a futuro. Las futuras devaluaciones pueden estar impactando a los precios. Entonces, por ahora no lo sabemos. Ojalá se esté llegando a cierta estabilidad. Por otro lado,
definitivamente tenemos que tomar una decisión en términos de sociedad y el gobierno central. Yo creo que el bolívar como signo monetario pues ya feneció, o sea, falleció, murió, ya no existe, más allá de algunas restricciones legales en términos transaccionales. Creo que hay que tomar la decisión de ir a una reforma monetaria o dolarizar oficialmente la economía. Es una, repito, una decisión que hay que tomar en términos de gobierno central, pero también es una decisión de la sociedad, porque creo que a la sociedad no se le puede imponer, digamos, una moneda. Y en este momento, un porcentaje muy importante de las transacciones de la economía venezolana se está haciendo en divisas y no en bolívares. Esto, repito, equivale a que parece que existen fuertes indicios de que Venezuela debería dolarizar y esto permitiría a lo mejor algún tipo de estabilidad. Repito, ya está dolarizada la economía, estoy hablando de dolarización oficial, no informal o en estos términos transaccional, sino que sea una decisión de Estado. Esto pudiera, repito, generar estabilidad a nivel de sistema de pago y mejorar o permitir la posibilidad de la banca nacional, que también está sobredimensionada, de hacer créditos y tener beneficios a través de esto, porque en este momento no podemos generar crecimiento con el crédito estancado, como está. Quisiera también consultarle sobre esto, el tema de las vías de financiamiento y las necesidades que existen en este momento en el país de inversión. Es importante que sea revisada esta política por parte del Banco Central de Venezuela, que se cambie o se limite este tema del encaje bancario para que la banca pueda entrar a intermediar y pueda generar los incentivos para que las personas que quieran invertir en el país o los venezolanos que tengan necesidades de financiamiento para ampliar sus proyectos pueda hacerlo. ¿Eso ayudaría a mejorar las condiciones económicas? Sin duda, definitivamente el problema del encaje, la misma problemática en términos de la sequía de bolívares, digamos, en circulación, más allá del bolívar electrónico, esas son situaciones que hay que resolver. Y bueno, en esencia, creo que es importante que a la banca se le permita manejar depósitos en divisas. En este momento existe lo que son depósitos custodios, que es una forma que se ha buscado para que no se tranque el proceso transaccional a nivel de pagos, pero todavía no está liberado la posibilidad de tener monedas, divisas en la banca nacional. Entonces creo que una mejora en términos de todo este sistema de pago sería ya ir a este proceso. Repito, creo que también de base, como ya lo hemos discutido en otros foros, el problema político hay que resolverlo, la diatriba política, la polarización, pues perjudica y no da base para tomar este tipo de decisiones. Entonces es necesario resolver primero el problema político y después definitivamente sentar las bases de ese proceso de emergencia que hay que iniciar inmediatamente con financiamiento internacional, con ayudas, con todos los organismos multilaterales que podamos conseguir recursos para minimizar ya el impacto, repito, tan severo que vive prácticamente el 90% de las familias venezolanas. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y conocer su visión respecto a lo que está pasando con la macroeconomía del país. Alberto Castellano, economista de la Universidad del Zulia y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales del Estado. Ustedes al estudio. Y así llegamos al final de Noticias Globovisión.